Hola, soy Alejandro Tamés. A continuación van a escuchar y ver diapositivas de la clase número 1 de 4 sobre investigaciones y psicoanálisis. Por fallas técnicas, perdimos el video de la primera clase, no así de las siguientes 3. Pero tenemos el audio original de la clase y por eso van a verlo junto con las diapositivas. Empecemos. Gustas, puedes empezar, Rogelio, con la presentación y para arrancar. Sí. Boas tardes, boas noites. Buenas tardes, buenas noches. Es una gran alegría, satisfacción y felicidad encontrarnos a tantas personas interesadas en el tema de la investigación y el psicoanálisis. Este es un asunto muy importante en todo el mundo. El psicoanálisis ha sido combatida bajo el pretexto de no ser científica, de no basarse en evidencias, los cuales serán asuntos que abordaremos en nuestro seminario. Aunque no todos los psicoanalistas trabajen con investigación, es importante que estén informados sobre las bases científicas del psicoanálisis y de sus consecuencias, para que todas y todos tengamos argumentos para combatir este tipo de noticias falsas de que solo otros abordajes se basan en evidencia, mientras que el psicoanálisis no. Me llamo Rogerio Lerner, soy psicoanalista de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo. Soy profesor de la Universidad de São Paulo en los cursos, en el Instituto de Psicología y en la Facultad de Medicina. Soy miembro del Comité de Investigación de la IPA. Esta iniciativa que inicia hoy surgió a partir de la discusión del Comité de Investigación de la FEPAL, anterior a la actual, que le dio continuidad a una propuesta iniciada hace años y que continuó siendo discutida. Así que tenemos la felicidad y la alegría de contar con Graciela Villarreal de México, y quien es actual miembro del Comité de Investigación de la FEPAL y que como institución aceptó apoyar esta iniciativa conjuntamente con el Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y la Universidad de São Paulo. Así que, sin más, les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos cerrados y voy a presentar al doctor Alejandro Tamés. Les pediremos que esperen hasta el final de su presentación para que puedan manifestarse a través del chat. Graciela va a hacerle seguimiento a los comentarios en el chat, pero para que puedan abrir los micrófonos y hacer una interacción más de diálogo, lo dejaremos al final de esa presentación. Les pediremos también que sean breves para que todos tengamos la oportunidad de participar en el debate. Les deseo a todos y todas una excelente oportunidad para debatir el trabajo del doctor Alejandro Tamés, quien es doctor y licenciado en psicología, médico psiquiatra, psicoanalista, miembro de la APG, con maestría en parejas y familias del grupo Instituciones. Su doctorado es en psicoterapia y psicoanálisis y fue presidente de la FEPAL, además de chair de la Comisión de Investigación de la FEPAL. Es el actual presidente de la Sociedad
analítica de Grupo de Monterrey y el tema de su clase hoy es investigación psicoanalítica de caso único. Alejandro tiene la palabra, gracias. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, yo traje diapositivas para facilitar la comunicación y también para facilitar la traducción y ahí me dice la intérprete si hablo demasiado rápido, por favor. La gente durante mi presentación puede escribir en el chat lo que pedía Rogelio, que hasta el final nos esperemos a que ya pueda haber más diálogo. Ok, compartir pantalla. Oh, ¿dónde está acá? Ok. Muy bien. Bueno, esta diapositiva era la introducción, ya lo comentó Rogelio, sobre quiénes somos. La primera clase es la que estoy a cargo, estudio de caso. Isabel Manción y Diana Sack, dos investigadoras que tienen muchos años trabajando en campo, van a hablar de investigación, como ahora se le llama investigación en territorio. Graciela Villarreal, actual directora del Comité de Investigación de FEPAL, va a hablar de la hermenéutica y psicoanálisis, y Rogelio va a hablar de la eficacia del psicoanálisis. A mí me toca hablar de esta fue mi tesis de doctorado, sobre la efectividad del psicoanálisis y la persistencia de los beneficios 20 años después en un caso. La idea de presentar esta primer clase es demostrar que existe metodología cualitativa que está al alcance de cualquier psicoanalista clínico que trabaja con pacientes en psicoanálisis. Les pido ahí que anoten también mi correo electrónico alejandro@tames.com.mx para escribirme posteriormente. Bien, primero hay que definir que hay una necesidad de hacer estudios de efectividad. Esta necesidad hizo crisis en Alemania, en varios países en que se pagaba el psicoanálisis, cuando los gobiernos empezaron a decir, tienes que demostrarnos que es efectivo el psicoanálisis para seguir pagando este tratamiento. María Lusinger en Alemania hizo una investigación muy extensa, cualitativa y cuantitativa, donde pudo demostrar la efectividad y eficacia del psicoanálisis. En nuestra metodología tomamos la parte cualitativa de Lusinger, no la cuantitativa, para el estudio de un caso y la agrandamos. Esto lo dialogamos con María Lusinger inicialmente y motivó mucho para continuar con este trabajo. Hagamos la diferencia entre eficacia y efectividad. La eficacia tiene que ver con estudios clínicos controlados de metodología más cuantitativa. Les va a hablar Rogelio al final de este seminario sobre esto y yo voy a hablar de efectividad, que es estudio cualitativo de caso único. La influencia del Open Door fue importante. Ya hay otra versión nueva, pero pues no la tengo aquí actualizada. Pero la crítica típica del psicoanálisis es que los procedimientos son pocos claros, hay mucho abandono de tratamiento, no hay una homogeneidad de los pacientes, hay falta de evaluación independiente, solamente es la palabra del analista, y una falta de estandarización de medidas de resultados. Esto vamos a tratar de darle respuesta con este seminario. Y lo que sí dice el Open Door es para qué hay un acuerdo general entre los psicoanalistas, que el psicoanálisis es benéfico para pacientes neuróticos y trastornos del carácter, que psicoanálisis completos tienen mayor beneficio y entre más largos hay mayor beneficio. Está demostrado que posteriormente a haber estado sometido a psicoanálisis hay mejoría laboral, aumenta la capacidad de resiliencia en función del aparato analítico que se crea durante el análisis, y lo que concuerda casi todos los estudios de investigación es que el principal elemento que predice la efectividad y eficacia del psicoanálisis es la creación de la alianza terapéutica. Algo curioso, pareciera ser que los estudios no demuestran una gran diferencia entre que si el paciente estuvo en análisis con un candidato o un psicoanalista de mayor experiencia. Para la investigación que estoy comentando, tomamos de base estándares de oro de Echegoyen, de su libro de
técnica psicoanalítica, indicaciones, contraindicaciones, alianza terapéutica, transferencia, contratransferencia, proceso analítico, contrato y encuadre. Estos parámetros los estudiamos en el caso único que vamos a plantear hoy. El diseño que se hizo fue para estudiar un caso único. Se intenta hacer validez. Recordemos aquí a Kagel en 2011 en el Congreso de Psicoanálisis de la Ciudad de México, en que planteó que el futuro del psicoanálisis dependía mucho de la validación. Buscamos la validación a través de corroborar la transferibilidad al contrastar los datos con triangulación de informantes que funcionaron como jueces expertos. ¿Qué significa esto? Usamos la triangulación de perspectiva. Es decir, no es solamente la palabra del analista, sino de la investigación, del investigador y aún más también de jueces externos. Tomamos de parámetro que el paciente ya esté dado de alta cuando mínimo 1 año después de haber terminado, que cuando menos durara 4 años el análisis y 4 sesiones por semana. Se entrevistó al analista, y no solamente al analista, al paciente también. Y después esto se audiograbó y se presentó en su totalidad a jueces heterogéneos. Esto es importante. Los jueces, la mitad eran analistas y la mitad no eran analistas. Todos expertos en metodología cualitativa. Los que no eran analistas teníamos un doctorado en literatura, un doctorado en psicoterapia cognitivo-conductual, 2 doctorados en psicología social. Y como ven, pues eso le da más credibilidad de que no es un club de puros psicoanalistas, ¿no? En el caso se estudió cómo inició el caso, la fase intermedia, la fase final y posterior al análisis, 20 años después. Esta es una investigación clínica basada en el estudio de caso único, retrospectivo, descriptivo por entrevistas semiestructuradas. Es decir, teníamos un cartabón inicial, pero con mucha libertad para agrandar estas entrevistas. Es un estudio en profundidad a partir de la narración, significado, resignificación. Aquí mucha gente nos ha criticado que por qué no usamos el Atlas A1 y la verdad es que esa técnica es para estudiar conceptos. Acá nuestra unidad básica era frases, oraciones y a veces hasta párrafos. De esto les va a hablar también sobre hermenéutica Graciela Vidal, ¿verdad? Escenario, consultorio del investigador y un salón privado donde nos reuníamos con todos los jueces. El paciente era un paciente que estuvo en psicoanálisis 6 años, 4 sesiones por semana, fue dado de alta hace 20 años, firmó una carta de consentimiento informado. Cuando yo la revisé, tenía 52 años y tenía nivel de licenciatura. El analista, que no era yo, o sea, era otro colega que también era doctorante, él evaluó un paciente mío y el otro compañero yo evalué un paciente de él. Este analista tenía 59 años, era didacta, 23 años de experiencia y doctorante también en el Centro de Estudios de Posgrado de Psicoanálisis de la APM, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Cuando íbamos a empezar a ver a los pacientes, primero nos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar la efectividad del psicoanálisis y nuestra guía fueron estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas fueron generales para todos los que participamos en este tipo de investigación. ¿El psicoanálisis tiene efectividad en este caso? Si es así, ¿qué aspectos técnicos influyeron para que fuera efectivo? ¿Cuáles componentes obstaculizaron la efectividad? ¿Esta metodología demuestra ser efectiva? Y 20 años después podemos hablar de que hay persistencia en cambios de opinión del paciente analista y de los jueces también. ¿Es efectivo el tratamiento psicoanalítico? Bueno, estas 3 preguntas que viene acá, ya conociendo la primera sesión con el paciente, yo me hice estas otras 3 preguntas. Como trataba muchos conflictos de pareja en este paciente y lo motivó mucho a ir a tratamiento,
Me pregunté, ¿es efectivo también en casos de conflictos de parejas? Porque es frecuente que se diga que cuando hay conflictos de pareja no está indicado psicoanálisis, no está normalmente psicoterapia de pareja. Válgame que yo soy terapeuta de pareja, pero también hay pacientes que son beneficiados en psicoanálisis con conflictiva de pareja. ¿Es efectivo el tratamiento psicoanalítico para impedir repetir conflictos transgeneracionales? Más adelante voy a definir qué es esto. ¿Cuál es el papel de la mentalización en la efectividad del tratamiento psicoanalítico y relacionado con los conflictos transgeneracionales? Estas tres preguntas se añadieron en especial en mi caso, no en los casos de los otros colegas. El procedimiento. Los jueces, nos reunimos con los jueces con el audio grabado, escuchaban el audio grabado y al mismo tiempo leían el transcrito, todo el audio, para poder hacer anotaciones, hacer aclaraciones que después ellos cuestionaran. Se generaron preguntas específicas de investigación, que son las tres que mencioné, y se repite el procedimiento en grupo Delphi. ¿Qué significa grupo Delphi? Que tratábamos de discutir hasta llegar a un consenso de todos los jueces y el investigador. Hasta llegar a un punto de saturación, ¿qué significa eso? De que ya no había más cosas que tuvieran dudas los jueces para contestar las preguntas que nos hicimos en cada caso. Pues ya estaban satisfechos los jueces con los datos que se han vertido, ya pueden contestarse las preguntas, entonces ahí deteníamos las entrevistas. Como les decía, eran grabadas y transcritas. Los jueces tenían la lista de estándares de oro. Hubo que darle una pequeña clase a los jueces no psicoanalistas sobre los estándares de oro para que evaluaran esto. Y se escuchaba la entrevista 45 minutos y después discutían 45 minutos después de escucharla. Bueno, para poder ya abordar cada caso, hay una revisión de bibliografía y revisamos sobre bibliografía, sobre efectividad. Hay mucha investigación en eso. Si ustedes abren el Open Door, van a encontrar mucha bibliografía. En pocas palabras, el psicoanálisis es un tratamiento basado en el inconsciente para síntomas y trastornos del carácter. Es un estudio de mejoría, estudios de mejoría en psicoanálisis a largo plazo, en problemas de carácter y crónicos, y sobre otras terapias encontramos beneficios, sobre todo a largo plazo. En otras terapias reportan muchos beneficios a la par del psicoanálisis o inclusive mejores al corto plazo. Para largo plazo pareciera que el psicoanálisis es mucho más efectivo. Yo puse esto de los pacientes introyectivos analíticos de los Blatt porque ellos hicieron un estudio muy interesante en Estados Unidos sobre qué pacientes tenían mejor respuesta al psicoanálisis, los introyectivos y los anaclíticos a psicoterapias. Transmisión transgeneracional. ¿Qué significa? Que los pacientes están siguiendo mandatos que provienen de los abuelos. Fíjense bien, Freud escribió claramente la transmisión intergeneracional, la influencia de los padres a los hijos, ¿sí? También se describió la influencia multigeneracional, cómo conflictos se repiten de abuelos, hijos, padres, nietos, bisnietos, etcétera, como una cadena. Pero la transmisión generacional se refiere a un conflicto del abuelo que transmite hacia el nieto sin padecerlo los padres, ¿sí? Por ahí saqué esta frase: la Constitución predispone, el desarrollo dispone, la realidad impone, y yo le agregué lo transgeneracional propone. Hay muchos estudios sobre la transmisión. Hice este pequeño síntesis. Freud habló del concepto de identificación. Quizá el concepto más central para entender la transmisión es la identificación proyectiva de Melanie Klein. Goldstein habló también, kleiniano, sobre la transmisión por reintroyecciones de identificaciones proyectivas, ¿sí? El concepto de Lacan del estadio del espejo, cómo el bebé desea ser el deseo de la madre, y si este deseo de la madre está influido por el deseo del abuelo, pues es como se transmite el conflicto. Lebovici, en Francia, habla de los mandatos transgeneracionales en los bebés, en las interacciones precoces.
provenientes de abuelos. René Caes, también en Francia, enfatiza mucho lo intergeneracional y lo transgeneracional. Bien, en otros lados trabajé esto, lo transgeneracional, en pacientes con infertilidad inexplicable. Y todo esto, entender lo transgeneracional, explica por qué parejas que parecen muy sanas, sin conflicto, tienen hijos enfermos, y es por mandatos transgeneracionales inconscientes. Tomé esta frase de Jorge Santayana e hice esta paráfrasis que dice: quien no reconoce su pasado en su presente está condenado a repetirlo en sí mismo y o su descendencia. Concepto de mentalización que acuñó Dennett en el 87. Él planteó que todos los seres humanos nos entendemos en función de términos de estados mentales. Ha habido varios autores que han estudiado eso, Lebovici, también pero principalmente Peter Fonagy en Inglaterra. Nos ayuda a predecir las acciones de y hacia los demás. Y es determinante para la organización humana. Entre mayor capacidad de mentalización, menos conflictos transgeneracionales transmitimos y se procura mejores relaciones de apego hay y se tienen menos conflictos psicológicos. Ahora bien, me voy a saltar ya los resultados, discusión y conclusiones por cada una de las preguntas que nos hicimos en la investigación. ¿El psicoanálisis fue efectivo en este caso? Sí, totalmente. La demanda inicial era por depresión, ideas de muerte, de suicidio, transferencia inicial fue de sustitución paterna. Hay un efecto positivo al terminar y 20 años después, tanto en su depresión, capacidad laboral y en su capacidad de relación de pareja, hubo una mejoría evidente. Hubo cambios intrapsíquicos, se generó confianza en el análisis y en el analista, tanto así que a los 17 años, por otra crisis que no tenía que ver con su primer análisis, regresó con el analista un periodo corto y quedó claro que al analista no se le percibió como autocrítico. La pregunta 2, ¿qué aspectos del psicoanálisis hizo que fuera efectivo? La alianza terapéutica, encontramos lo mismo que todo el mundo ha encontrado. El análisis continuo de proyecciones, manejo de resistencia transferencial, del carácter, análisis iniciales de las transferencias de sustitución negativas, análisis del amor de transferencia, porque se presentó en este caso amor de transferencia, no serio ni grave ni actuador, pero se presentó y se analizó. Este fenómeno de mini-análisis que describe Lusinger en los fenómenos de investigación, que otros autores le han llamado proceso paralelo, reacción terapéutica en cadena, es como en la supervisión o en la investigación se repiten fenómenos del análisis del caso. Al final, el analista dijo de la paciente: ella progresó tanto que vive mejor que yo. La paciente le ayudó a convertirse en analista a este paciente, ¿verdad? Pregunta 3. El manejo de proceso y la alianza terapéutica permitió las dificultades del ausentismo y transferencia negativa. Este paciente continuamente faltaba, tenía reacciones negativas y transferencias negativas hacia el analista. El analista siempre fue tranquilo, analítico, analizó acting out, pensamientos autodestructivos, sus resistencias caracterológicas, su dependencia, siempre manteniendo el encuadre, analizando vicisitudes de la vida, su tendencia a endeudarse para boicotar el análisis, aspectos de superyo, dificultad de prevenir futuros conflictos. Recuerdo que cuando este paciente fue visto, el analista era candidato. Pregunta 4. ¿La metodología propuesta es efectiva para estudiar la efectividad del psicoanálisis? Se definió que hubo buena calidad de las entrevistas, los jueces quedaron satisfechos y hubo una segunda entrevista, un segundo rol de paciente y analista, y al final los jueces quedaron satisfechos. Ahora, con esta metodología, ¿qué sesgos que siempre se han criticado al psicoanálisis en la presentación de casos clínicos por investigadores? ¿Qué sesgos se evitan? Se trabajó con un paciente que no estuvo en psicoanálisis con el investigador. Entonces, se evitó un sobreinvolucramiento del analista en su propio caso.
evitando un discurso solipsista donde pues yo hablo de mí y de mi paciente, ¿no? Bueno, aquel investigador, el paciente no era paciente del investigador. Un segundo sesgo que se evitó es que se entrevistó al paciente no solo al analista. Lo típico es que se entrevista al analista o el analista reporta el caso y al paciente pues no se hace nada. Y aquí investigamos en el paciente mismo para evitar el sesgo de hacer solo un informe del caso del analista. Un tercer sesgo que se evitó es que ambas entrevistas fueron audiograbadas y fueron escuchadas en su totalidad por los jueces sin la intervención del investigador. Yo cuando presentaba este caso a los jueces, yo no tenía permiso de hablar, no tenía permiso ni de hablar yo, ni el analista del paciente. Ellos se tenían que quedar callados, nos teníamos que quedar callados y nada más teníamos permiso de hablar hasta los últimos 5 minutos de la discusión, para no tratar de manipular las elucubraciones de los jueces. Un cuarto sesgo evitado fue la composición heterogénea de los jueces y analistas, no analistas. También se incluyó un candidato para darle una perspectiva generacional y de educacional, que ya discutí lo de cómo había jueces no psicoanalistas. Se evitó el informe autojustificador del analista o investigador, que típicamente nos critican como una endogamia interpretativa. Los jueces no analistas, expertos en investigación cualitativa y el candidato que permitió comparar el análisis antiguo con el contemporáneo. Todo esto evitó este tipo de sesgo. Como ven, hay una triangulación de la perspectiva inicial con el analista y paciente e investigador, otra triangulación de la perspectiva con los jueces y una tercera también con el director de tesis. Se utilizó el grupo de ELFI, expertos en metodología cualitativa, que buscan llegar al consenso. Cuando vimos esto, que queríamos llegar al consenso, dijimos, va a ser bien difícil con jueces que no son psicoanalistas. De verdad, no fue nada difícil. La verdad, quedaron bien convencidos los jueces no analistas del progreso del paciente y lo que estábamos trabajando. Un sexto sesgo que se eliminó es que buscamos un punto de saturación. Es decir, que ya hay una repetición de los datos, no se producen datos nuevos, y los jueces dictaminaron ya no hay nada que les podemos recomendar que busquen. Y quedamos satisfechos para contestar las preguntas que están elaboradas. Hubo un alto nivel de congruencia entre analista y paciente, excepto por el número de años de análisis. Casi todos los pacientes decían que este paciente estuvo 6 años en análisis y el paciente decía que había estado 10 años. Perdón. Un séptimo sesgo es que el asesor principal, que fue el director de tesis, se convirtió en otro punto de saturación y de vigilancia metodológica. O sea, yo digo que fue un tercer triangulación de la perspectiva. Pregunta 5. ¿El psicoanálisis fue efectivo 20 años después? Definitivamente el paciente estaba muy satisfecho. La evaluación que hicimos del analista y el paciente era bastante clara. Se hizo una reconstrucción del sujeto. Hubo un nuevo conflicto de pareja que no tenía que ver ya con el anterior. Bueno, sí tenía que ver inconscientemente, pero era algo nuevo y de bastante menor conflictiva. Había gratitud del paciente hacia el analista, gozaba de la vida, del sexo, reproductiva, y había un proceso autoanalítico bien claro en el posanálisis del paciente. Número 6, ya son las preguntas mías. ¿El psicoanálisis fue efectivo para disminuir los conflictos de pareja? Definitivamente el paciente mejoró. Le permitió separarse del primer matrimonio, hacer un mejor matrimonio y manejar los conflictos actuales por deslealtad con el marido, el segundo marido. Yo como soy especialista en pareja también, para mí era bien significativo que me narraba la paciente cómo con el segundo marido podían burlarse un poquito y reírse los dos de los conflictos que tenían ambos y sus dificultades de pareja. Para nosotros los parejólogos es muy importante que uno se pueda reír de sus mismos conflictos. 7. ¿Fue efectivo para disminuir los mandatos transgeneracionales? Definitivamente. El análisis continuado lo permitió, entendió las demandas parentales a través de los mandatos transgeneracionales y su relación con sus elecciones de pareja, dominante, dominado, su ideología política. La paciente era muy activa políticamente cuando empezó el análisis.
desapareció el mandato suicida, se eliminó. Ella tenía un mandato suicida de que cuando tuviera 50 años, que su hijo ya fuera independiente, ella se iba a suicidar. Analizó la influencia de su hijo, su participación, mejoró su relación con otras mujeres, analizó el rechazo de los hombres y los analistas. Y por último, la pregunta 8. ¿El psicoanálisis fue efectivo para mejorar la mentalización de los mandatos transgeneracionales? Esto permitió mejorar su percepción y empatía de los otros. Es decir, el continuo análisis de los mandatos transgeneracionales crea, a mi juicio, que aumente la capacidad de mentalización del paciente. Al pasar eso, mejora su percepción y empatía con los demás, la protegió de conflictos nuevos de pareja, con su segundo matrimonio, le dio mejor autocontrol para manejar los conflictos de manera diferente. El paciente, su capacidad de mentalización, si le pusiéramos una de estas pruebas de Peter Fonagy para evaluar la mentalización, hubiese salido bastante alto. Bueno, hasta aquí es la presentación. Estamos, déjenme ponerle en galería para ver, no sé cuántos estamos. Quisiera preguntarle a Graciela que si hay preguntas del chat. ¿No hay? No hay todavía. Bueno, pueden escribir en el chat o pueden participar. No sé cuánta gente está presente, pero yo creo que no hay demasiados, ¿no? Hay 33 participantes, Alejandro. Perfecto. Pues yo creo que nos puede ayudar Rogério con el manejo de las preguntas, como tú le indiques, Rogério. Muito bem. Eu vou pedir para... Muy bien. Voy a pedirle a quien quiera hacer una pregunta que levante la mano y yo me encargaré de coordinar la secuencia de manos levantadas. Hay un recurso aquí en la barra inferior llamado reacciones. Pueden verlo en la parte inferior del menú. En reacciones podemos hacer clic en un botón que se llama levantar la mano. Y con eso podemos ver quién levantó la mano. Graciela levantó la mano. Así es. Gracias, Rogério. Sí, en lo que los demás hablan, porque evidentemente son los importantes ustedes, pero yo te quería pedir, Alejandro, porque me parece que es algo muy importante y no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero si nos hablas un poco del mini análisis de Lusinger, ¿en qué consiste esto? Bien. Nada más voy a repetir lo que dijo Rogério porque veo que Teresita quiere levantar la mano, pero hay que hacerlo acá nos dice reacciones abajo. Agora, en el chat. Temos a Teresita. Ahora levantó la mano. Tenemos a Teresita en fila y tenemos una pregunta de Tayane en el chat. Si quieren, voy contestando. Graciela, levanten la mano, participen. Queremos hacer un diálogo abierto, ¿sí? Lo del mini análisis es un fenómeno que ocurre cuando un tercero está percibiendo la relación de un analista con un paciente. Lo más frecuente es verlo esto en la supervisión, de cómo la relación del supervisado con el supervisor repite parcialmente la conflictiva del analista con su paciente. A este fenómeno aquí en Monterrey se le llamó reacción transferencial en cadena, en otros lugares le llaman proceso paralelo. Lusinger, ya diciendo en el terreno de la investigación, le llamaba mini análisis. Entonces es repetir el fenómeno transfero contratransferencial entre paciente y analista con el tercero, supervisor, investigador, ¿sí? Entonces, digamos, si esto lo escribió muy bonito Sandler en su libro sobre supervisión, que estaba supervisando un candidato que llegaba tarde a la supervisión y el candidato presentaba que tenía dificultades con su paciente
que le llegaba tarde a sus sesiones. Y como el candidato repetía a él llegando tarde con el supervisor, ¿verdad? Digo, así empieza el libro, inclusive, de supervisión de Sandler. Se lo recomiendo mucho. No le llamó de alguna forma, pero como les digo, autores le llaman reacción transferencial en cadena o proceso paralelo o mini análisis. Teresita Montiel. Teresita Montiel, por favor, puede abrir su micrófono. Si podrían, por favor, presentarse y de dónde son. Sí, mi nombre es Teresita de Jesús Montiel Ramos. Soy candidato de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y soy investigadora en la Universidad de Guadalajara también, pero de corte cuantitativo, más de corte experimental. Por eso me interesó muchísimo este seminario. Y de lo poquito que sé de la metodología cualitativa, Alejandro, yo quería preguntarte si lo que tú hiciste es lo que se conoce como entrevistas a profundidad. Y si es así, es que no me quedó claro ni cuánto duraban las sesiones de las entrevistas, ni cuántas hiciste antes de llevarlas a los jueces para que lo escucharan y lo discutieran. Y me quedo pensando, no sé, no quiero pensar, no es que piense mal, pero yo estoy pensando en todo lo que me podrían decir a mí, mis colegas, o ese tipo de estudios. Hay un dicho que dice que el tiempo pasado siempre fue mejor. Hay una especie de estrategia cognitiva que nos hace añorar el pasado. Entonces, ¿cómo es que tú, cómo controlaste tú eso? O sea, que no hubiera como un recuerdo idealizado del tratamiento, de la relación terapéutica, no sé, esta parte. Son esas dos nada más. Gracias. Bueno, efectivamente no puse muchas cosas porque yo estaba presionado con el tiempo de que no tardarme demasiado y bueno, me parece que me sobró tiempo, afortunadamente. Y teníamos las 5 preguntas iniciales antes de ver al paciente o al analista. Decidíamos tener la primera entrevista con el paciente e inmediatamente la presentábamos a los jueces. Y los jueces nos decían si ya se había cumplido las necesidades que tenía para contestar las preguntas, las 5 preguntas y las 3 que yo ya llevaba en mi carpeta a los jueces. Casi siempre faltaban cosas, casi siempre los jueces me criticaban, oye, quítale las muletillas, no hay que preguntar en forma positiva, detalles técnicos del estilo de entrevista. ¿Verdad? No puedes preguntarle a un paciente en investigación, entonces tú estabas así o en forma positiva, pues la tendencia es contestar que sí. No creo que podíamos ponerlo como entrevista a profundidad. Eran entrevistas semiestructuradas y muy dirigidas a la efectividad del psicoanálisis. No buscábamos recolectar demasiados datos, sino comprobar cómo había funcionado el psicoanálisis en este paciente. ¿Sí? Entonces, teníamos una entrevista con el paciente, jueces. Una entrevista con el analista, jueces. Y en todos los casos hubo necesidad de una segunda entrevista. Ya llevábamos indicaciones de los jueces de lo que teníamos, que nos había faltado en la primera entrevista. Y podía haber una tercera o cuarta si los jueces decían no estamos satisfechos, ¿verdad? Afortunadamente, pues ya llevábamos las indicaciones de los jueces de lo que faltaba. Hicimos una segunda entrevista con el paciente, jueces, con el analista, jueces, y en todos los casos no hubo necesidad más de 2 entrevistas. Y ya quedan satisfechos. La influencia de la historia, de la idealización y todo, créeme que ese aspecto está presente en la investigación cualitativa y en la cuantitativa también. La influencia humana. No es cierto que con la investigación cuantitativa se logra desembarazar totalmente de cualquier influencia subjetiva. ¿Para qué es subjetivo y qué es objetivo? Para mí lo subjetivo es que nada más hay una relación de uno. Entre más perspectiva hay más posibilidades de objetividad.
Y aquí hicimos 3 relaciones de triangulación de perspectiva. Íbamos aumentando la capacidad objetiva, sin dejar ser una investigación cualitativa, no cuantitativa, porque no juntamos 30 casos para hacer una evaluación estadística. Hicimos una evaluación individual donde el centro no son los datos que se repiten, sino la narración, significado, resignificación, es decir, el texto de la narración, ¿sí? Que es una metodología en el fondo hermenéutica, ¿verdad? Que Graciela les hablará detenidamente de eso en su clase. Espero haber podido responder. Isabel, o bueno, perdón, Rogeiro. Bueno, podemos pasar para Isabel, mas depois Podemos pasar a Isabel, pero después de Isabel, Graciela pudiera leer la pregunta que está en el chat que Tayani envió, ¿sí? La parte de la pregunta, mayor gusto a todos. Soy Isabel. En la próxima clase vamos a hablar de investigaciones comunitarias. Pero quería decirles primero de todo que nunca hay preguntas tontas. Por lo tanto, pregunten lo que quieran preguntar. Las respuestas nuestras pueden ser las tontas, pero las preguntas siempre son inteligentes y con una intencionalidad que le permite al que está hablando encauzar lo que va a decir como información. Yo, Alejandro, te quería preguntar, ¿se hace para el estudio de caso un diseño previamente? Yo sé que mencionaste que esto es parte de tu tesis. Si se hace el diseño, si desde el trabajo realizado luego, que te iba a preguntar cuánto tiempo puede llevar, se responde a los objetivos, o cómo es que se trabaja para armar el informe final. Bueno, como mencioné, esta no fue una idea de nosotros. La mayor parte lo tomamos de la investigación de Marie Lusinger en Alemania. Nada más que como ella sí lo hizo después cuantitativo, hizo muchas limitaciones. Veía al paciente una vez, al analista una vez, hacían una síntesis de 10 minutos cada uno, lo presentaban a los jueces, porque juntaron más de 200 casos. Entonces, para ellos era importante también la parte cuantitativa y demostrarle al gobierno que el psicoanálisis valía la pena seguirse pagando. A nosotros no nos preocupaba eso, porque en México y en la mayoría de los países latinoamericanos los gobiernos no pagan el psicoanálisis. Lo que me interesaba era el estudio de caso único. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevó? Bueno, desde que empezamos a ver la primera sesión del paciente hasta que ya el juez me dio permiso de que ya terminó, pasaron muchos meses, porque no era yo el único que estaba participando, éramos 4. Entonces no era nada más con mi paciente, sino con el paciente del otro, y luego la entrevista del analista del otro. Entonces sí tardamos varios meses. Nos juntábamos todos los sábados para hacer este trabajo y nos tardamos como 4 meses, algo así, ¿no? Y ya que los jueces nos dieron luz verde, todavía faltaba la luz verde del director de la tesis. Sí, ya estaba satisfecho con la información que estaba recibiendo, para decir, bueno, ya sí se evaluó lo que se buscó evaluar, ¿sí? Entonces, pero estos 4 meses hubo previo mucha investigación de los trabajos de investigación, nos revisamos todos los estudios de efectividad del Open Door, por supuesto el trabajo de Lusinger, de Kagele, de mucha gente que teníamos que revisar para empezar a hacer esta investigación, ¿verdad? Entonces, pues sí, más o menos nos tardamos como 2 años y 4 años de seminarios de doctorado antes. ¿Ibas ahora? Tayani quer falar, quer abrir seu Tayani quiere hacer una pregunta. ¿Quieres abrir el micrófono? Sí, me gustaría hablar. No voy a arriesgar a hablar en portuñol. No quiero pasar ninguna vergüenza aquí. Me llamo Tayani y hago una maestría en psicología en la Universidad de São Paulo. Mi trabajo sigue la línea de estudio de caso también y me pareció
muy interesante, porque precisamente en esta línea de estudio de caso retrospectivo es mi trabajo. Sin embargo, es un estudio retrospectivo en el que saqué la parte de las memorias del analista en el caso de la investigadora, que soy yo misma, y ahora estoy pensando en si eso lo vamos a llevar solo como viñetas o si vamos a intentar incluir un estudio también cuantitativo, lo que me hizo hacerme la pregunta de cómo puedo diferenciar, incluso para la parte metodológica del trabajo, la diferencia entre la eficacia, que entiendo desde el punto de vista de ensayos clínicos controlados, y de la efectividad, considerando que de alguna manera quiero intentar reafirmar el psicoanálisis como un método posible para el tratamiento de una patología médica, pero solo tengo la retrospectiva de ese caso. Así que me ha interesado mucho hacer una referencia en esa diferenciación de efectividad y eficacia, siendo que recientemente he participado en un estudio de revisión sistemática de terapéuticas con pacientes con depresión y nos estamos enfocando mucho en la eficacia. Y he recibido varios insights de mi parte. ¿Por qué no estoy hablando de eficacia en mi propio trabajo? Ya que eso es lo que estoy seleccionando en la revisión sistemática como una manera de instrumentalizar a personas que quieran trabajar con esa población específica. Así que mi pregunta es, ¿cómo puedo explicar mejor la efectividad de un caso retrospectivo del cual no tengo grabaciones? ¿Será un caso retrospectivo basado en mi memoria, en la transferencia, como transferencia de un proceso analítico de un solo caso? No sé si me hice entender bien, pero esa es mi pregunta, básicamente. Gracias. Muy interesante pregunta porque la intención de presentar esta primera clase era estimular a la gente a que sí se puede hacer investigación con casos que ya uno tuvo, ya terminaron y quiere uno hacer investigación. Evidentemente hay un valor muy fuerte que ha tenido el psicoanálisis con el estudio teórico clínico de casos. Así empezó Freud. No tenía cómo hacer triangulación de perspectiva con nadie. Él veía a los pacientes, él iba descubriendo, ¿sí? Y siempre se le ha dado un valor enorme a este tipo de presentación. Y efectivamente, sigue teniendo mucho valor, pero el psicoanálisis cada vez se le exige más validación. Y entonces, casi todo el mundo piensa validación, tiene que ver con estudios cuantitativos, controlados, y no, el planteamiento es que también podemos encontrar validación con estudio cualitativo. Mi recomendación sería, si alguien tiene un paciente en psicoanálisis que ya terminó, fue dado de alta, y quiere hacer investigación sobre ese caso, le llamen al paciente y lo inviten a participar en la investigación, que firme una carta de consentimiento informado. No encontramos un solo paciente que rechazara esto, ¿eh? Hicimos una lista larga, cada uno tenía pacientes que dio de alta hace tiempo y escogimos los más antiguos, los que tenían 20 años de que se fue dado de alta. Todos nos dijeron que sí, sí, a veces hay un mito de que cómo le voy a hablar y le voy a invitar a una investigación. Estaban encantados de que los recordáramos con cariño y que los invitáramos a una investigación. Y les aclaramos, yo no te voy a entrevistar, te voy a entrevistar al investigador, ¿sí? Entonces, ya desde ahí abres una primera triangulación de perspectivas, ¿sí? Y créeme que te da un montón de información. Que otro investigador te entreviste a ti y te entreviste al paciente. Los jueces, nosotros como era un doctorado, era muy exigente, tuvimos que hacer esto de los jueces no analíticos, pero pueden ser sus compañeros, pueden ser otras personas que juzguen lo que se está haciendo. Y le crea un ambiente
de investigación muy rico, ¿sí? Lo que tú estás haciendo está perfecto. Todo el mundo lo hemos hecho. Yo he presentado muchos casos clínicos y aprendemos de ellos, oímos a otro presentarlo, pero siempre los que son no psicoanalistas y son críticos de nosotros, siempre nos dicen, pues créele a lo que dice el analista, porque pues él dice, ¿no? ¿Verdad? Que así fue, ¿no? Y pues lo queda todo así como en una nube de confianza, de creencia, casi religiosa, ¿sí? Entonces, lo que queremos es quitarnos este mote de, como si fuera una creencia religiosa el psicoanálisis, de que, pues, créanos porque nosotros lo decimos y porque somos muy buenos estudiando. No, hay metodología cualitativa. Con Rogero van a hablar de la metodología cuantitativa. En ese aspecto, es absurdo la discusión entre que si la metodología cualitativa y cuantitativa, los dos estudian el psicoanálisis desde perspectivas diferentes y aportan al psicoanálisis. Podría decir, no sé si Rogero después esté de acuerdo y a lo mejor ahorita ya empezamos la discusión que vamos a tener, pero creo que la metodología cualitativa produce conocimiento y la cuantitativa lo comprueba. Tienen metodología de comprobación más fidedigna, pero la metodología cualitativa tiene más libertad de crear conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Quizá Rogero modifique un poquito esto, o mucho, pero las dos metodologías se complementan, ¿sí? Y la mejor muestra fue Lusinger. Lusinger hizo este estudio enorme con metodología cualitativa individual y que después lo transportó a metodología cuantitativa y dio un resultado excelente. Muito bem. Muy bien. Me gustaría hacer un comentario, principalmente considerando que Tayane hace investigación en Brasil. Ustedes saben que las reglas para llevar a cabo estudios de investigación en seres humanos siguen leyes que cambian de país a país. En Brasil tenemos una ley cuyo nombre es una ordenanza del Consejo Nacional de Ética en Investigación con Seres Humanos, ordenanza número 510 de 2016, que establece lo siguiente. Si una persona hace o ejerce una actividad clínica cuyo fin principal es atender y que no tiene por objetivo generar datos para investigación en el momento en el que ocurre, en caso de que quiera usar ese material para producir conocimiento, no necesita un término de consentimiento libre ni tampoco someter su proyecto al Consejo Nacional de Ética en estudios o investigación con seres humanos. Esa es la ordenanza 510 de 2016 del CONEP, Consejo Nacional de Ética en Investigación con Seres Humanos. Así que son aspectos que varían. La ética no es un campo rígido, inmutable, escrito en piedra. Así que tendría que ver los detalles del trabajo de Tayane. No sé si ya ha considerado cómo generar su proceso o su conocimiento, pero por lo que entiendo es un trabajo en retrospectiva que a la vez tiene sus desafíos, porque eventualmente los temas que se quieren investigar a posteriori no fueron enunciadas anteriormente, lo cual puede ser un gran reto en la investigación cualitativa. Eu queria fazer
un comentario. Me gustaría hacer un comentario, pero no sé si comento la prórroga de Alejandro porque pudiera tomar mucho tiempo de este debate. Quizás lo deje en un segundo momento en caso de que dé tiempo, pero ciertamente el tema de Alejandro sí la traeré a mi clase. Bueno, en este momento me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro y es la siguiente. Você está descrevendo uma técnica. ¿Estás describiendo una técnica o una forma de generar conocimiento en el psicoanálisis bastante ardua que tomó mucho tiempo y la dedicación de todo un equipo en el proceso de familiarización? Me gustaría saber qué otros estudios se han realizado, siendo que ese equipo se capacitó para apropiarse de esa forma de producir conocimiento. Bien, gracias. Bueno, primero me estimuló lo que hablaste de bioética. Sí consideramos, seguro que cada país pueda tener situaciones diferentes. Consideramos dos aspectos bioéticos, ¿sí? Uno, que es una recomendación de Freud, no hacer investigación en pacientes en psicoanálisis en curso, ¿sí? Esto es investigación en pacientes que ya terminaron su análisis, por cuestiones de que uno influencia indebidamente el análisis por lo que uno anda buscando, ¿verdad? En la investigación o para corroborar algo. Y dos, lo que plantea los convenios de la Haya, de que si vamos a escribir sobre un paciente, aunque usemos seudónimos, usemos oscurecimos la identidad de los pacientes, como quiera, buscamos una carta de consentimiento informado. Máxime que los entrevistamos a los pacientes 20 años después de que habían terminado su análisis. O sea, sí teníamos una carta. El doctorado nos exigía que teníamos que tener una carta de consentimiento informado. Si no, no podíamos hacer la investigación de este estudio de caso. En México, a lo mejor en otros países es diferente. Ahora, de la investigación, nosotros empezamos esto poquito después que Lusinger presentó su estudio en el 2002 en el International Journal of Psychoanalysis. Tardamos mucho. Tardamos bastante en estudiar, en investigar. Otro estudio previo de Ramonet en la Ciudad de México. También hizo una presentación sobre esta misma metodología, nada más que ella sí trató de replicar lo que hizo Lusinger. En el 2011 ya teníamos más o menos estructurado lo que queríamos hacer y David López y yo lo presentamos a María Lusinger y pedimos una supervisión de lo que queríamos hacer. A ella le encantó, dijo pues que quisiéramos hacer algo siguiendo sus ideas y nos recomendó que si nada más, nuestra finalidad no era hacer estudios cuantitativos muy grandes, agrandáramos más los requisitos de la metodología cualitativa. Y eso fue lo que hicimos. Le pusimos más requisitos, más cosas, más entrevistas, más jueces. Vaya, hicimos bastante más que Lusinger en cada caso, aunque ella hizo 200 casos, digo, muchos casos, ¿verdad? Para nada comparamos con lo que ella hizo, pero en sí, en el estudio de caso único, agrandamos la metodología de Lusinger. No sé si, esto fue en el 2011, después ya nos pusimos a trabajar y para el 2014 yo me titulé del doctorado ahí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, presentando esta tesis, y en el 2017 se publicó esta tesis en el International Journal of Psychoanalysis. No sé si alguien más ha utilizado esta metodología. En realidad, la metodología cualitativa puede seguir muchas formas, ¿sí? Nosotros nos pareció lo de Lusinger muy valioso, lo de la triangulación de la perspectiva también nos pareció muy valioso, lo estudió a campo de Strauss, de lo del punto de saturación, lo del grupo Delphi. Empezamos a ver qué aspectos metodológicos cualitativos nos podrían ser útiles para el estudio de caso único. Y el resultado fue este. Obviamente hay otras personas que han trabajado sobre este caso único
allá en Uruguay, pues Ricardo, Bernardi ha trabajado sobre esto, formulación de caso. Hay mucha gente en el psicoanálisis que ha trabajado sobre el estudio de caso único, pero con otras formas metodológicas. Con esta, la que conozco es la de Lusinger, la Ramonet y la de nosotros. Eso es lo que podría decir. Isabel, Isabel, antes de leer tu pregunta, como ya participaste, ¿será que podemos dejar que Adriana Pontelli participe, ya que no ha tenido la oportunidad? dale, Adriana. Bueno, buenas noches. Adelante, Adriana. Pertenezco a la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, en Argentina. No tengo experiencia, digamos, con este tipo de investigaciones de caso único. Sí hice una maestría de psicología clínica, pero bueno, no hice una investigación, hice más cuestiones de discurso, ¿no? Bibliográfica. Mi pregunta era respecto al doctor Alejandro Tames, respecto a los jueces, ¿no? Estos jueces que no venían del campo del psicoanálisis, si ellos, para poder preguntar o buscar más información, tenían previamente definido algunos conceptos, por ejemplo, la cuestión, el contenido de transgeneracional, es decir, si estas variables habían sido previamente definidos para los jueces, para ellos poder saber preguntar, ahondar, etc. Esto es un poco la pregunta. Muchas gracias, Adriana, bueno, quisiera comentar que mucho de esto es gracias a Adriana Pontelli, porque nos ha favorecido enormemente en la difusión de este seminario. Ella está colaborando con nosotros. Ella fue un motor importante para lograr este seminario. Y te agradezco de nuevo, ya lo hice por escrito y abiertamente. Sí. La verdad que un placer con todo lo que vienen trabajando ustedes. Gracias. Bueno, sí, definitivamente. Primero tuvimos que darles clases a los no analistas sobre los estándares de oro. Antes de ver pacientes, antes de todo, teníamos que estar seguros que ellos entendieran bien los conceptos, porque luego iban a hacer evaluaciones. Y luego en mi caso yo tuve que trabajar, ya específicamente en mi caso, sobre relaciones de pareja, lo transgeneracional, lo que es mandato transgeneracional y mentalización. Sí, tenía que educar a los no analistas, ¿sí? Tenía un doctorado en literatura, ¿sí? No sabía muchas de estas cosas, aunque por lo general eran personas muy intelectuales, digo, no era ajeno totalmente el psicoanálisis, digo, sí. El doctorado en literatura, pues conocía y había estado en tratamiento y sí. La doctorada en cognitivo-conductual, podrían decir que era la parte más difícil, pues no, resultó bastante accesible. Sí, era la directora de la Facultad de Psicología de una universidad de prestigio en Monterrey y fuimos compañeros en la carrera de psicología. Nos estimábamos mucho, teníamos cierto aprecio y respeto, sí. Me invitaba a dar clases en la universidad. Y entonces, a pesar de que ella iba en orientación cognitivo-conductual y educacional también, fue bastante sencillo, ¿no? De hecho, nosotros nos imaginamos que iba a ser bastante más complejo. Y resultó que no, que a la hora de estar en la clínica y estar discutiendo de clínica, como decía un profesor, la clínica es la comadrona de todas las teorías, ¿sí? Al final, lo que es el trabajo clínico, empezamos a dialogar fácilmente con otras posturas, otras teorías. Ya no resulta tan difícil. Si nos metemos en la teoría, en aspectos teóricos, ahí sí empezamos a tener desacuerdos, diferencias. Pero si estamos hablando de un paciente, no es tan distante, no es tan difícil. La idea de tener jueces no analistas era precisamente por lo que mencionaba Teresita, de la tendencia a la idealización del psicoanálisis. Nos echamos porras entre nosotros mismos, ¿verdad? Sí, no se trataba de eso, se trataba de que realmente jueces serios
juzgaran el trabajo que estábamos haciendo, ¿verdad? Espero haber contestado. Muchas gracias. Graciela, você quer ler? Graciela, ¿te gustaría leer la pregunta de Isabel en el chat? Una disculpa. Sí, te pregunta Isabel Alejandro, ¿qué se aprende al investigar? ¿No? Ese es el curso que queremos dar. Entonces me parece importante esta pregunta que parece sencilla, pero es más que complicada y creo que merece que sea contestada. Sí, es engañosamente sencilla. Exacto, engañosamente sencilla. Es compleja, pero es Isabela, ¿verdad? Arantes la que preguntó. Sí. No, Mansione. Mansione. Ah, Mansione. Nuestra es que colega. De repente dije, ok, Isabel Mansione. Bueno, ¿qué se aprende? Yo creo que cualquier abordaje en el psicoanálisis se aprende siempre. Isabel y yo estamos colaborando junto con Diana Sack en una investigación de campo sobre territorio, sobre aspectos de prejuicios y discriminación en instituciones psicoanalíticas. Y yo he aprendido mucho de Isabel, ¿sí? Uno empieza a aprender cuando uno está investigando. No hay manera de no aprender si uno se expone a situaciones nuevas. En una ocasión que presenté algo sobre esto en un congreso de psicoanálisis, un psicoanalista de los que dicen que la investigación no es necesaria, dijo, ¿a poco ustedes hacen una historia clínica mejor que yo? Y yo le dije, no, de ninguna manera. La historia clínica psicoanalítica se enseña en el Instituto Psicoanálisis y la aprendiste tú y la aprendí yo igualito, ¿sí? ¿Qué se hace con esos datos? Es donde empiezan las diferencias. ¿Qué hacemos? Yo, ¿qué hago con los datos? Lo puedo poner en un proceso de metodología que si tú no conoces, no lo vas a hacer. Eso es todo. Y al hacerlo, obtenemos datos con mayor validez y en ese proceso no hay manera de no aprender. Siempre aprendemos. No sé si quieras comentar algo más, Isabel, sobre qué se aprende al investigar. Dale, Isabel. Yo, en particular, aprendí a ser más humilde. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque cuando uno egresa de la carrera de psicología, luego de la formación de postítulo, que es recibirse de psicoanalista, puede ser que se agrande un poco creyendo que comprende todo. Investigar te exige una manera de pensar que es distinta a la de ser terapeuta. Es otra lógica. Cierto. Yo soy más duro con eso, Isabel. Yo digo que el Instituto Psicoanálisis es narcisogenizante. Ah, sí, totalmente. Por eso digo que aprendí a ser más humilde. Sí. Es cierto. Marcos fez uma pergunta, você quer ler? Marcos hizo una pregunta. ¿La quieres leer, Graciela? Sí. Sé que sí, podrías compartir tu trabajo, es decir, la presentación. Sí, las diapositivas, ¿te refieres? ¿O? Sí, exacto. Sí, El PowerPoint que presentaste. Si me quieren escribir, porque aquí también creo que se puede, no sé. Sí, ¿nos puedes volver a dar tu correo, Alejandro? Es alejandro@tames.com.mx, Tames con Z. Alejandro, anda donde está el chat. Sí. Abajo, Sí, tenés si quieres yo lo subir escribo. Archivo. Ah. Archivo, y ahí te va a mandar a tu ordenador. Y en el ordenador cliqueas el PPT y lo mandás por aquí. Abajo dice archivo. Están como semiocultos los símbolos, pero el primero dice formato, el segundo dice añadir emoji y el tercero dice archivo.
Tiene la formita del Word. Abajo del chat. Lo que pasa es que yo no tengo Word y no tengo, estoy en Apple. Lo que puedo hacer es que me escriba la persona que quiera y le mando no encuentro eso. A ver, Abajo del chat, Alejandro. Abajo de todo están los símbolos. Donde está el símbolo de archivo, lo cliqueas y vas a tu ordenador. o si me puedes dar nuevamente Alejandro@tames. Sí, hay que escribirlo en el chat, ¿no? Exacto, para escribirlo, Alejandro. Alejandro@tames. .com.mx. Perfecto, ahorita lo pongo. Sí, con todo gusto se los envío por correo. Yo no tengo ese simbolito que dice Isabel, ¿eh? ¿Pero qué cosa, Alejandro? No ¿Cómo sé por puede qué. ser? Tu hija Yo tampoco lo tengo. No. Es que tienen que abrir el chat. El simbolito está en la caja del chat. Tienen que abrir el tienes chat. que abrir el chat, Alejandro, el chat. Sí, ya lo abrí el chat. Bueno, ahí abajo de todo está el símbolo de archivo. Es el tercer de la izquierda a la mano derecha. Ay, pero qué bien. No está, no lo tengo. Voy a escribir mi correo aquí. Bueno, ¿y qué hacemos con el archivo? Porque yo soy interesada. Buenas noches. Buenas noches. De Cipolletti y de APA. Y bueno, escucharlo a usted, Alejandro. Sí. Muy claro, muy preciso toda la metodología. Me interesaría tener el material. Entonces, Encantado de enviarlo. ¿cuál es su dirección de correo? Lo acabo de anotar en el chat. Ya lo pusiste, tú lo iba a poner. Pero no aparece en el chat, ¿por qué? No aparece en el chat. No está. Yo tampoco puedo escribir. A ver, otra vez, déjame intentar. A ver. Gracias. Sí. ¿Por qué no lo ponemos? Lo hago. Sí, lo pongo yo. Alejandro, ¿vos me querés mandar al WhatsApp tu PPT y yo lo subo por el chat? Sí, cómo no. Vale, mándamelo al WhatsApp. A lo mejor bueno. Igual, después qué pasa. podemos, da mesma maneira, nós podemos mandar para os e-mails das pessoas inscritas Eso. o PowerPoint Claro. e o arquivo com o artigo do Alejandro que saiu publicado no International Journal. Bueno, sí, les mando el dato, les mando las diapositivas, incluso les puedo enviar la tesis de doctorado. Mejor. El trabajo del International Journal está en inglés y es más corto, está en inglés y no tengo copias, entonces no sé cómo enviárselos, porque tiene copyright el International Journal. Pero les puedo... Rogelio, es importante de que te escribamos a ti, a tu correo, solicitando. Me pareció sumamente interesante todo lo que has traído hoy. Es todo un aspecto, ¿no es cierto?, metodológico del psicoanálisis, que es importante tenerlo en cuenta presente. Perfecto. Muchas gracias. Escríbame, por favor. Ahí está puesto en el chat mi correo. Sí, yo lo tomé. Yo te voy a escribir, Alejandro. Sí, claro, Cristina. Sí, porque me gustó mucho la exposición tuya, el trabajo de investigación, me parece importante, porque es un aspecto de investigación que en el psicoanálisis no está muy considerado, pero que acá en la APA hace muchos años se formó una asociación de psicología científica y se introdujeron todos estos conceptos. Yo en París trabajé en mi tesis y bueno, como que reviví los conceptos. Y últimamente ha habido alguna, pero no está formada como una asociación de investigación científica en el psicoanálisis. Y me parece muy importante toda esta investigación
que tú has llevado adelante, porque es como que el psicoanálisis, en mi opinión, por supuesto, entra en una dimensión que en estos momentos me parece que es muy necesaria. Estoy muy contenta de estar acá. Cristina, muchas gracias y qué bueno que nos dices Gracias a ti. que vienes de APA, y me permito reconocer que parte de este grupo de profesores inicialmente estaba Susana Vinocourt. Claro, claro, exactamente. Lamentablemente ya no pudo continuar con nosotros, pero su participación al inicio fue muy valiosa, sí. Claro. Yo estuve cuando ella coordinó la revista de psicoanálisis, trabajando en esa comisión, pero antes hubo otro grupo, César Pellegrín, que ya no está con nosotros, Fernando, hubo muchos colegas que iniciaron todo este movimiento de investigación en la APA. Hay todo un camino recorrido, pero que no ha sido constante. Por eso me atrajo, ¿no? Es decir, cuando vi la propuesta tuya, me pareció interesante poder participar y escucharte, escuchar a los colegas, indudablemente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a todos los colegas que estamos acá. Gracias, Cristina. Graciela, Sí, claro. ¿você quer leer? Graciela, ¿quieres leer la pregunta de Alejandra, por favor? Felicitaciones y agradecimientos para ti, Alejandro. Y Alejandra Mejía pregunta, ¿toda investigación tiene una justificación? ¿Cuál o cuáles fueron las de usted? Si puedes compartirnos, Alejandro, ¿cuál fue tu justificación? Bueno, no está puesto ahí, obviamente están en la tesis. Tuve que quitar muchas cosas de la tesis. Digo, no fue una intención de presentar mi tesis aquí, sino una metodología para el estudio caso único nada más. Hay muchas justificaciones siempre en toda investigación, ¿sí? Primero, desde el inicio que mencionó Rogero, la necesidad de investigar en psicoanálisis y demostrar la validación del psicoanálisis, que mucha gente hemos insistido de que no podemos quedarnos con el solo hecho de escribir para nosotros, sino que hay que escribir hacia afuera también. Entonces, tener efectividad en el psicoanálisis y demostrarlo ha sido un propósito, ¿sí? Cuando yo hice el doctorado en la APM, no fue mi primera elección de tesis doctoral. Primero estuve trabajando muchos años en otra investigación que estuve haciendo en una casa de cuna sobre selección de padres adoptivos y sobre estudiar la parentalidad adoptiva, cómo elegir una pareja que quiere adoptar bebés, ¿sí? Me metí ahí mucho tiempo, tuve muchas dificultades metodológicas de asesores, conseguir asesores especializados en esto, no era fácil. Y llegó un momento en que hablé con el director del doctorado y acordamos mejor organizar una línea de investigación propia para la gente de Monterrey, que éramos 4, y eso fue lo que hicimos. Y entonces ahí nos metimos a investigar esto de la efectividad del psicoanálisis siguiendo la metodología de Lusinger. Y la fuimos modificando en función de lo que ya les expliqué, desde cómo nos invitó Lusinger a modificarlo y las necesidades ya propias. ¿Qué justifica? Yo creo que podrían pensar, yo lo critico siempre, vaya, voy a contradecirme un poquito, ¿sí? Creo que es necesario hacer investigación de psicoanálisis. Creo que es importante la validación de psicoanálisis. Eso no significa que creamos que nos tengan que aceptar todo el mundo. Ojo, cuidado. Yo siempre he dicho que el día que todo el mundo acepte el psicoanálisis es que ya no estamos hablando de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es el estudio del inconsciente. Y si todo el mundo nos acepta, es que ya no estamos hablando de lo inconsciente. Así que nos rechacen, no debemos de preocuparnos tampoco demasiado,
¿sí? Pero sí debemos ser serios en la investigación, debemos ser serios en la forma de investigar, en la forma de trabajar, la investigación cualitativa, cuantitativa, explorarlo, ver qué podemos aplicar. Mi planteamiento es, podemos aplicar al estudio clásico teórico clínico de un caso único, meter metodología cualitativa y hacer investigación. Claro que se puede. Eso es lo que intento demostrar hoy, ¿sí? Y que si alguien está interesado en hacer más investigación, puede no solamente quedarse en la presentación teórico-clínica, sino hacer muchas cosas más de investigación. Eso me motivó mucho, el pensar que el trabajo diario podemos hacer más cosas de investigación. No solamente quedarnos con que veo pacientes, los pacientes me dan las gracias, yo me quedo satisfecho y se acabó, ¿no? No, eso, producir conocimiento, producir cosas nuevas, pues es una motivación y una justificación bastante importante, ¿verdad? Espero haber contestado, Marco. E eu gostaria de acrescentar uma coisa também. Me gustaría añadir algo también, y es que si queremos que el psicoanálisis se mantenga vivo, es importante que continúe sirviendo a la investigación en el entorno académico de las universidades. Yo hice algunos estudios en el que demuestro que en países en donde el psicoanálisis terminó perdiendo terreno en las universidades, las sociedades o los institutos psicoanalíticos empezaron a tener cada vez menos candidatas y candidatos. Y cada vez más el psicoanálisis ha dejado de ser conocido por la población. Así que es fundamental que mantengamos encendida la llama investigativa del psicoanálisis o sobre el psicoanálisis en las universidades, porque es así como muchas personas tienen acceso al conocimiento psicoanalítico. Totalmente de acuerdo, Roger. Definitivamente hemos perdido terreno en las universidades, en los servicios de salud, porque también nos hemos encerrado en nuestros castillos de pureza y no tratamos de tener un diálogo a través de investigación con otras áreas de las académicas. Y sí se puede. No se logra nunca 100%, pero sí se puede y podemos no perder terreno. Definitivamente. Graciela, ¿puede leer la pregunta? Sí. Graciela, ¿puedes leer la pregunta? Muy importante. Te pregunta Ariadna que si tuviste algún financiamiento, porque creo que es importante también poder difundir y decir que hay fondos para la investigación, porque creo que también hay una idea errónea de que quien investiga se muere de hambre. Y hay fondos en verdad, ¿no? Bueno, Graciela. ¿Verdad? Es la hambruna total. Y no. De hecho, es muy penoso que hay muchos años en los cuales los fondos se quedan ahí guardados porque nadie los solicita. Entonces, creo que esta pregunta de Ariadna es bien importante, ¿no? Pensando en esto y que también se sepa que puede uno ganar dinero en este trabajo de la investigación. No tiene que estar sin hambre. Eu quero acrescentar que a IPA Quiero añadir que la IPA tiene una financiación en investigación y yo formo parte del comité que selecciona los proyectos. Tenemos núcleos tutoriales que ayudan a las personas a que envíen sus proyectos. Ariadna, tienes la palabra. Sí, yo quisiera nada más aclarar. Mi duda iba más en el sentido del
apoyo para hacer esta triangulación. Yo estoy haciendo investigación también en la que quiero hacer triangulación con colegas, pero sí requiere de mucho tiempo. Y escuchando a Alejandro, pensaba esto, bueno, 2 años trabajando en esta investigación, solicitando el tiempo de los jueces. Ahí se requiere como de una retribución por el tiempo de los colegas o los compañeros que están apoyando esta investigación. Esa es mi pregunta. ¿Y hubo algún apoyo en ese sentido o fue Son la dos temas. Sí, investigación? son diferentes. Son dos temas que si se puede ser investigador y ganar, yo creo que sí se puede pertenecer a una institución de investigación, una universidad, una institución de salud y entonces devengar un sueldo por investigador. Pero lo que tú preguntas es otra cosa. Nosotros no teníamos esa situación. Desgraciadamente, debo confesarlo, quizá por entusiasmo, por ignorancia, no solicitamos nada, no tuvimos financiación y sí le tuvimos que pagar a los jueces, nosotros de nuestro bolsillo, ¿sí? Queríamos terminar nuestro doctorado, y los jueces fueron muy comprensivos porque cobraron una cuota única muy pequeña, simbólica, ¿sí? Que aceptaron fácilmente, ¿sí? El equivalente a $30 cada reunión, sí, o sea, nada, ¿sí? Acá en México no es nada, entonces, en realidad nos apoyaron, los jueces también. El entusiasmo después de muchos años de hacer los cursos de investigación que hicimos desde el inicio de los 2000 y luego se truncó por los cambios que hubo en la APM de directores de doctorado y otros líos externos y institucionales. Y luego lo típico de muchos doctorantes, te desanimas. Yo cambié de investigación de lo de padres adoptivos a esta. Bueno, eso hizo que se tardara mucho. No es nada extraño en los doctorantes que para doctorarse se tarda uno muchos años, no porque sea mucho tiempo y mucho esfuerzo, sino porque hay necesidad de hacer muchos cambios, ¿sí? Demasiados cambios. Pero tiene razón Rogero, si hubiésemos presentado esta propuesta de investigación a la IPA, seguramente nos lo hubieran aceptado y hubiéramos tenido algún tipo de budget de ayuda. Pero no se nos ocurrió, la verdad, ignorancia o ser muy en solitario, no sé, porque ninguno de nosotros trabajamos en ninguna institución. Uno de los doctorantes sí era profesor de una universidad, los 4 éramos profesores de maestrías en instituciones psicoanalíticas, o sea, instituciones psicoanalíticas creadas como universidad, como el USAM, así en Abdeva, ¿no? Todos dábamos clases, éramos parte, pero instituciones que económicamente no tienen budgets para investigación. La IPA sí lo tiene, por ejemplo, y pues no se nos ocurrió presentarlo. Debimos de haberlo hecho. Muchas gracias. Bueno, Son las 9:30 ya, se arregla. 9:30, encerramos. Sí, por hoy. terminamos a las 9:30, terminamos por hoy. Sí. Así es. Então, muito obrigado. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación tan interesante, especialmente a Alejandro por su presentación tan interesante e instigante. Vamos a retomar algunos asuntos, algunos puntos en las próximas clases y muchísimas gracias a Graciela también por seguir el chat y a todos los que participaron haciendo preguntas, enviándonos sus comentarios por el chat, abriendo sus micrófonos y a quienes no lo hicieron, pero que participaron atentamente, se involucraron con el trabajo. Esperamos verlos la semana que viene. Un abrazo a todos y hasta luego. Gracias.